La visión del macrismo es, nosotros tenemos el rumbo económico, el anterior gobierno iba a Venezuela. Tanto es así que no tenía rumbo económico que iba a Venezuela, que su rumbo económico era Venezuela. Esa es la visión del macrismo. Encontramos el rumbo económico, hemos tenido algunos problemitas en los últimos meses. Renuévennos la confianza que en algún momento esto va a rendir los frutos. Esta es la visión del... Es decir, todos creen que tiene el rumbo económico. Pongo en síntesis, el kirchnerismo creía que tenía su rumbo económico, que era un éxito, vino este y destruyó todo. Macri dice, el anterior iba a la catástrofe total, nosotros teníamos el rumbo económico, ahora por mala praxis, errores, lo que fuera, nos desperfilamos un poquito, pero ya lo vamos a tener. Mi visión es que ninguno tiene un rumbo económico y así venimos los últimos 35 años en la Argentina. Pero bueno, sí estamos discutiendo todos diciembre, digamos, ¿no? Porque esto venimos de kirchnerismo, menemismo, siempre qué pasa en diciembre si explota todo o no explota todo. Bueno, a ver, Menéndez, ¿qué está pasando? Me parece que así como en lo... El problema son los relatos que no problematizan. Es decir que acá no hay problemas económicos, es una tontería. Es casi lo mismo que decir que no hay problema de corrupción, como decían acá los representantes del oficialismo. Acá es evidente que es un gobierno que está asignado por una matriz de corrupción. Es evidente que tiene operadores sobre la justicia. Daniel Angelici es evidente que opera sobre las causas. Que tiene vicios de la política tradicional, como los aportantes truchos de campaña en el gobierno de Vidal, es evidente. Me parece que esos elementos hay que problematizarlo un poco, porque si no ponemos, ¿no?, como antagónicos cosas que en realidad no tienen ese diferencial. En términos económicos, me parece que el gobierno de Cristina ha tenido enormes dificultades en relación con la pobreza y que este gobierno empeoró todo. Digamos, más allá de si hay un modelo económico, yo creo que hay una matriz económica, digamos, que opta más por la valorización financiera, por el negocio de la especulación, que por sobre la producción y el empleo. Basta remitir a las cifras, y que ese deterioro contra el trabajo, mira, nosotros el jueves vamos a realizar una reunión con la UIA, con los sindicatos, con las principales centrales obreras, los movimientos sociales, convocados por la Conferencia Episcopal Argentina, a plantear un documento que plantee el problema del hambre, que va a señalarse también los datos de la pobreza señalados por la UCA, de un crecimiento del 5%, y el problema del trabajo y la producción. A mí me parece que, más allá de los problemas económicos, no es neutral las definiciones que toma la política. Vos tenés problemas estructurales, tenés problemas de déficit, hay que ajustar en muchas áreas del Estado. Ahora, lo que han hecho es de una falta de rumbo. Vos podés resolver el problema, ahora tenés que trazar un rumbo donde no se deteriore el empleo, donde no se caiga el consumo. No es verdad que los problemas económicos que tenemos, que bien vos señalás, implican el derrumbe que ha significado estos 3 años. Se pueden hacer otras cosas, se pueden tener políticas que defienda el trabajo, se puede evitar que se abra la entrada de productos que deterioren el empleo, se le puede evitar darle tasas tan altas a los bancos con ganancias exorbitantes. Es decir, porque si no vemos que hay un problema económico y que acá no hay nada que hacer. No, acá se decide, y se decide cómo salir de una crisis que todos coincidimos y que este gobierno optó. Hay otras maneras, porque si no la política sería como, bueno, tenemos un problema económico, no se pueden dar buenas noticias. Estamos en el medio de una crisis, este gobierno optó por una salida que está dejando este descalabro social y que nos pone en riesgo, sin duda, de conflictividad social alta de cara a diciembre. A ver, ya vamos a hablar un poquito de lo de diciembre, a ver qué está sucediendo ahí. Y también hay una manifestación, ¿dónde es? Ahí en 9 de julio. Había, sí, cuando... Eso es el 9 de julio, sí. Maxi, frente a la Secretaría de Vivienda. Esperamos que, porque no ha hablado todavía Cingolani, que es legislador de la Coalición Cívica, y Mauricio Alessandro. A ver, Cingolani. Mira, yo creo que hay más institucionalidad que antes, y este es un gobierno que invierte en seguridad social, que invierte y tiene políticas públicas activas, digamos. Nosotros no desconocemos que hay una crisis. Ahora, este gobierno es el que más invirtió en políticas sociales. Y hay políticas públicas activas, ¿por qué? Porque María Eugenia Vidal pone para las jubilaciones mínimas 3.500 pesos, porque hay que contener a los que más necesitan. Y lo mismo, digamos, con los planes sociales. Con lo cual, me parece que es un gobierno que, de cara a las dificultades, no se hace el distraído. Y bueno, obviamente que venimos de un periodo inflacionario muy, muy grande. Lo decías vos recién, Maxi. En el año 2015
En el año Estamos 2014. en un periodo inflacionario, En ¿no el año, venimos? claro, Porque si claro, no porque viene sistémico y es endémico de la mala política. En el año 2014, Pero hace Cristina 3 años tuvo que hay mala política, 46% de inflación. ¿Sí? En el año 2015 tuvo 37% de inflación. Y este año Salir casi de esa 50. debacle no es fácil. Este año casi 50, después de 3 años de gobierno, producto de la mala política. Bueno, pero aparte el 47 gobierno también es propuso, casi 50. vamos a acabar con la inflación como si fuera un problema menor. Entonces, la propuesta de campaña hay que hacerse cargo, porque el gobierno se cansó de decir durante todo el 2015 que el problema de la inflación era un problema menor. Pasan 3 años y tenemos un año de un 50% de inflación en alimentos. Mira, hablar con los commodities por las nubes, como tenía el kirchnerismo, es muy Pero habló fácil. el gobierno. Mauricio el Macri, contexto mundial en el también marco de la cambió. campaña, planteó que Ahora, resolver el problema de la inflación era una pavada. Y hoy nos encontramos con 3 años consecutivos de una inflación altísima, que hoy es casi un pico de récord, que en ningún gobierno de Cristina hubo el nivel de inflación que hay Bueno. este año. Sí, yo quisiera decir un par de cosas, la dinámica es muy rápida, a veces algunos temas se van. Primero, que 7 millones de argentinos que trabajan subsidian a 28 millones, el problema con ese discurso es a quiénes hacemos responsables de esa realidad. No podemos hacer responsable a los que hoy necesitan del Estado que subsidie programas de empleo y que impulse para generar inclusión. Porque ¿qué es lo que pasa con ese discurso? En muchos casos es que genera bronca de un sector de la sociedad hacia otro sector de la sociedad que está en situación de vulnerabilidad. Y nosotros desde los medios de comunicación tenemos que tender a poder construir mensajes inclusivos, si no derivamos a políticas que derivan en Bolsonaro o que derivan en Patricia Bullrich y que generan resentimiento social de aquel que trabaja y que se cree, porque es un mensaje erróneo, que el que trabaja es aquel que sostiene al resto. Y eso no es verdad. Y los responsables son los que producen esta estructura económica, que son quienes gobiernan. ¿Quiénes son Eso los que sostienen los 28 millones si no son los son que las no políticas de trabajan? Macri. Pero Son ¿quién- las políticas ¿quién de Macri que sostiene no los generan 28? No. considera- ¿Quién No, sostiene no los es 28? así. Vos No acabas es de así. decir que los 7 millones no son los que sostienen los 28 millones. ¿Y quiénes son los que sostienen los Hay 28 una millones? política económica que construye ese modelo de no, país. pero no, porque no es quién es el problema- responsable. Digo, quién, porque de quién es el responsable todos sabemos. Él te tira una cifra, te dice que fue Pero la Cristina. riqueza del Vos decís país, que no. Digo, hay ¿quién lo riqueza que sostiene tiene- esos 28 Pues yo te doy millones? un ejemplo. ¿Quién? Acá hay una riqueza de una renta extraordinaria del campo, hay sectores Bueno, que generan el campo lo productividad. sostiene, entonces estás diciendo Los que alguien lo recursos sostiene. no- Pero por supuesto. Pero vos Ahora, decís como el que no problema fuera. es el problema primero Pero- es que esa gente no quiere que la sostenga nadie, quiere laburar. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, hay gente que quiere laburar y que hay una estructura Sí, económica que no genera exactamente. condiciones ¿Y por para qué? que labure. ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay trabajo? Porque se esos está 7 gobernando no, mal. Porque si se vos- está gobernando escúchame, mal. No es verdad. Si vos, Primero, si vos tenés una mercería. Déjame terminar la opinión. Ahora un segundo. Porque si no, el problema es que ese mensaje es equivocado. Acá no hay gente que quiere ser sostenida y no hay gente que trabaja para sostener a esa gente. Hay un modelo económico que genera menos posibilidad de trabajo y eso hace que se tenga que hacer algo porque si no el país explota. ¿Qué es lo que hay que hacer? Procurar un país que genere más empleo y más productividad Pero este es y el no error- que se pero este es el generen... error, Menéndez. No hay ¿Ustedes ningún creen que error. esos 7 millones Yo no es un quiero tipo que nada, tiene una yo quiero que la mercería? gente labure. Está bien, yo también quiero que trabaje. Bueno, entonces- Ahora, si vos seguís apretando los 7 millones, no hay inversión. Y no hay inversión porque no hay ahorro. Acá- Porque vos para abrir Bueno. una mercería en Tandil necesitas 11 tasas. Y se la cobra, y si es la Bueno, política pero se la cobra para entonces vos pagar los 28 vos millones. tendrías que Sí, señalar que entonces acá hay el una tipo- política económica del gobierno Pero a ver, tenés que un país atenta razonable. contra el empleo. De uno. No señala, hay una política económica del gobierno Por que supuesto, atenta no contra es la solo- posibilidad de no es generar solo este producción. gobierno, la política no hay 7 atenta. millones, La no hay política, 7 hay 7 millones no que hay 7 ponen para 28 millones. millones. Y después- pero una única aclaración. Esos 28 millones, pregunto, ¿no? Porque 18 millones son no me planes qui- sociales. No me quiero meter en 18 esa millones. No hay discusión. 18 millones. Hay de 18 planes. millones de Perdón, un segundo. 400.000 No me quiero meter en esta planes discusión, pero quiero aclarar una cosita. En esos 28 millones hay 8 millones de jubilados. 6 millones 500. Bueno, considero a todos los jubilados, ¿no? 3 Jubilados millones y que no venezolanos. pusieron un mango para Bueno, estar ahí. porque lo- Y difunde el ¿Cómo sistema. no, pusieron un porque banco? si- Trabajaron en negro. Trabajaron en negro, sí, bueno, entonces o sea, no pusieron un mango. Los empresarios O sea, le robaron pero, sus a ver, aportes. Perdón. En esos 28 millones hay 3 millones y medio de empleos públicos. Sí. Hay asignación universal No, por está hijo. bien, pero a ver, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Que se dice cualquier yo cosa. imagino Son que- 18 millones, pasa. son 18 millones de En planes ningún sociales. país del mundo, digamos, uno puede decir que hay empleos públicos que no trabajan y demás, pero ningún país, vos andás, no sé, qué sé yo, No, yo a no Estados dije- Unidos, a Francia, no, decir que, yo no dije decir que no los gastan. empleados Bueno, públicos... mirá lo que le está pasando con los chalecos amarillos, Bueno, pero ¿no? decir que los O sea, empleados públicos son un cheque y no trabajan... No, yo no dije eso. y- una Lo que estoy barbaridad. diciendo Si me es, permitís. estoy Es una diciendo que barbaridad. los 7 millones tienen que pagar también para los 3 millones de empleados públicos. Ay, Digo 7 que hay 7 millones. millones de tipos que laburan, Pero- que le ponen a 28 Pero los empleados palos. públicos, a ver, el problema en la Argentina... ¿Quién los es paga que- los empleados perdón, públicos? un segundo. El problema que tenemos en la Argentina, todos los estados capitalistas tienen estados.
más grande, más chico. Argentina está en los niveles medios. Inmenso. Es cierto, está en los niveles más grandes de Latinoamérica, pero está en los niveles intermedios en el capitalismo. Hay países que tienen estados más grandes, los países Francia, nórdicos. por ejemplo, así le va. Sí, o Francia. Bueno, está bien, pero no importa. Es una discusión después. Yo lo que cuestiono es si efectivamente Macri cree que hay 3,5 millones que no trabajan, hace algo. No, pero yo no estoy diciendo Hace que no algo, trabajan. porque Estoy decir, diciendo, pero hace que Máximo, trabajen, no. hace que Es trabajen, erróneo el pero tema. ¿hace Es falta Estado o no hace erróneo falta el tema. Estado? De ahí a Maxi, que los matemos claro a todos. que hace falta, pero vos lo tenés que Echemos pagar al con los país. privados. Esos 7 No, millones. pero ¿cómo con los privados? Sí, con el aporte de los privados, con los impuestos. Pero No lo el entiende empleado algún público día también paga impuestos. Sí, pero por supuesto que paga impuestos, pero el sueldo, el cheque, Esos 28 sale de los millones que vos privados. señalás pagan el IVA Sí, claro. y aportan tanto para Acá- recaudar como acá cualquiera, que ¿por es qué el no hacemos una principal cosa? impuesto de ¿Por qué no- recaudación. ¿Por qué no nombramos Impuestos empleados indirectos. públicos a todos los 44 millones y vivimos felices? Y es Está como bien. dice A ver, Menéndez. ahora yo te voy a pareciera, decir- yo te hagamos voy a- una cosa, hagamos 44 millones de empleados públicos, cobramos un cheque cada uno hasta fin de mes y se terminó el problema problema. es que la situación Hay deriva en 7 un millones de absurdo. tipos que El están... problema es que la era que este discusión, país era escucha, inviable. el problema es que la No, yo no le echo la discusión, culpa aquí, adelante, yo termina hablo siendo para un adelante. absurdo cuando se parte de un absurdo. Partir los problemas de nuestro país, que hay Bueno. 7 millones que trabajen, 48 Está bien. millones que cobran un subsidio, es una tontería. No, Si salimos sí, de ahí, pero es todo lo- va a ser pero una es lo que tontería. pasa.